Buenas, mi nombre es María Sabarce y les vengo a explicar sobre la motivación, la satisfacción laboral y el ambiente sano. La motivación está constituida por los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo, es decir, la motivación nos dirige para satisfacer la necesidad. Es a la vez objetivo y acción. Sentirse motivado significa identificarse con el fin, en caso contrario, sentirse desmotivado representa la pérdida de interés y al significado del objetivo o lo que es lo mismo, la imposibilidad de seguirlo. La motivación es el resultado de la interacción del individuo con la situación. La motivación es en síntesis lo que hace un individuo. Lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada manera es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide en una situación dada con qué vigor se actúa, en qué dirección se encausa la energía. Es decir, la motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos deseados, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Es un proceso o una combinación de procesos, como dice Solanas, que consiste en influir de alguna manera en las conductas de las personas. Existe un ciclo motivacional. Si enfocamos la motivación como un proceso para satisfacer necesidades, surge lo que se denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas son las siguientes. La homeostasis, es decir, cuando el organismo permanece en un estado de equilibrio. El estímulo es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad. Esta necesidad insatisfecha aún provoca un estado de tensión. El estado de tensión es la tensión que produce un impulso que da lugar a un comportamiento. Y la satisfacción, si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de equilibrio hasta que otro estímulo se presente. Toda satisfacción es básica, una liberación de tensión que permite el retorno al equilibrio homeostático anterior. La motivación también influye o afecta en lo que es la conducta, es decir, esta busca el objeto de explicar la relación de la motivación-conducta. Es importante partir de algunas posiciones teóricas que presuponen la existencia de ciertas leyes o principios basados en la acumulación de observaciones empíricas. Existen tres premisas que explican la naturaleza de la conducta humana. Estas son: el comportamiento es causado, es decir, existe una causa interna o externa que origina el comportamiento humano, producto de la influencia de la herencia y del medio ambiente. El comportamiento es motivado, los impulsos, deseos, necesidades o tendencias son los motivos del comportamiento. Y el comportamiento está orientado hacia objetivos, es decir, existe una finalidad en todo comportamiento humano, dado de que hay una causa que lo genera. La conducta siempre esta es la que dirige algún objetivo. Entre la motivación también tenemos los tipos de motivación. ¿Cuáles son? La motivación intrínseca, la motivación extrínseca, motivos no aprendidos, motivos aprendidos y motivos combinados. La intrínseca surge dentro del sujeto, obedece los motivos internos, por ejemplo, los deseos de aprender para saber, necesidad de hacer bien las cosas para la satisfacción propia. Las extrínsecas se estimulan desde el exterior ofreciendo recompensas, es decir, llegar a tiempo al trabajo para ganar un bono de puntualidad. Los motivos no aprendidos son los ejemplos como el hambre, la sed, la necesidad de conservar la temperatura corporal, necesidad de recuperar las energías perdidas a través del descanso, entre otros. Y los motivos no aprendidos son aquellos que tienen la necesidad de poder, la necesidad de prestigio y la necesidad de estatus, entre otras necesidades. Los motivos combinados es, por ejemplo, el deseo sexual, el comportamiento materno, la necesidad del bienestar del contacto. Si algo impide que la satisfacción se logre, entonces se presenta lo que conocemos como frustración. La satisfacción laboral o la satisfacción en el trabajo pasa evidentemente por la satisfacción con el salario, pero esto no es todo.
La motivación de los trabajadores es de una dinámica compleja, las condiciones de trabajo, el entorno, el trato que se recibe de los superiores, el respeto y el reconocimiento de los directivos por el trabajo de cada uno, la calidad de vida en el trabajo, entre otros. Son también factores de satisfacción importantes y por lo tanto motivan a una persona a dar lo mejor de sí misma en su actividad. Además de eso, también podemos contar con la motivación en el trabajo, en el ambiente del trabajo o la motivación en la gestión empresarial. Para la mayor comprensión de los recursos humanos en el ámbito laboral es importante conocer las causas que originan la conducta humana. El comportamiento es causado, motivado y orientado hacia objetivos. En tal sentido, mediante el manejo de la motivación, el administrador puede operar estos elementos a un fin de que su organización funcione más adecuadamente y los miembros de ésta se sientan más satisfechos en cuanto se controlen las actividades o las otras variables de producción. Los elementos que influyen en la motivación laboral o en el ambiente sano está el ambiente confortable, que es un factor importante en el desempeño de los trabajadores, el ambiente que los rodea. Este debe ser confortable, que ofrezca seguridad, que no tenga excesivos mecanismos de supervisión, control o vigilancia y que permita cierta movilidad interpretada como libertad. Además de eso, también influye el ambiente motivacional. La gente trabaja por diversas razones. Lo que es importante para uno quizás no tenga importancia para otro. La motivación es algo personal y los gerentes deben conocer a sus empleados individualmente para saber qué es lo que los motiva. Algunos trabajan para satisfacer necesidades básicas, para sobrevivir, mientras que otros buscan seguridad, otros trabajan para satisfacer su propio ego o algo aún más profundo. Otro elemento sería la comunicación, que por comunicación organizacional entendemos el estudio de procesos comunicacionales que tienen lugar dentro de los grupos sociales en torno a objetivos comunes, es decir, organizaciones. Otro elemento sería la comunicación organizacional, la cultura organizacional, los incentivos, la satisfacción en el trabajo, la motivación del empleado, la motivación extrínseca, la intrínseca, la motivación en el trabajo, la organización inteligente, la responsabilidad, entre muchos otros elementos que influyen. La influencia del grupo en la motivación, es decir, las personas tratan de satisfacer al menos parte de sus necesidades colaborando con otros en un grupo en el que cada miembro aporta algo y depende de otro para satisfacer sus aspiraciones. La importancia del gerente en la motivación. Hay diversas cosas que un gerente puede realizar para fomentar para la motivación de los trabajadores. Puede hacer interesante el trabajo, relacionar la recompensa con el rendimiento, proporcionar recompensas que sean valoradas, tratar a los empleados como personas, alentar a la participación y colaboración, ofrecer la retroalimentación precisa y oportuna. Existen varias teorías dentro de la motivación, como la de Maslow, que hizo una pirámide de necesidades fisiológicas, de seguridad, de posesión, amor, de estima y de autorrealización. La de McGregor, que fue la teoría X y la teoría Y. En la X fue parte de las ideas como natural de inversión del hombre del trabajo, y la Y concibe al trabajo como una fuente de satisfacción social. La de Herbex, la teoría de RX, que fue expuesta por Cayton, la teoría de las tres necesidades, la necesidad del logro, la necesidad del poder, la necesidad de afiliación, la teoría de equidad, la teoría de expectativa, la teoría del razonamiento, la teoría de las metas. Bueno, esa fue toda la explicación sobre lo que es la motivación, la satisfacción laboral y el ambiente sano. Espero que haya dado a entender lo que es sobre el tema de la motivación. Gracias.